Bienvenidos a un nuevo vídeo de Verde por Dentro y hoy os tengo preparado algo súper especial. He estado reflexionando mucho y muchos además me habéis estado preguntando que si ya no subo vídeos o que si estoy viajando o qué ha pasado con la nueva furgo, y me ha apetecido hacer este vídeo que va a ser bastante emocional. Vamos a ver si aguanto la lágrima, porque quiero contaros muchas más cosas. He estado reflexionando sobre viajar sola en furgoneta, tanto lo que ha significado en mi vida como todas las mujeres que conozco que han decidido hacerlo o que tienen ganas de hacerlo, y realmente para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ha hecho que yo ahora sea la persona que soy ahora, la mejor versión de mí misma, y todo eso ha venido a través de un montón de aprendizajes. No todo ha sido fácil. Ha habido muchas alegrías, sí, pero también ha habido muchas lecciones y ha habido muchas cosas que, por ejemplo, jamás he contado aquí y que hoy quiero contarlas también, porque creo que si hay alguna de vosotras ahora aquí viéndome y escuchándome que realmente siente que quiere hacerlo, quiero darle un poquito de realidad a esto, ¿no? Vemos muchos vídeos en YouTube de toda esta gente que comparte sus viajes y que qué guay y que cómo resuelven los problemas y sí, pero no es fácil vivir viajando, tampoco es fácil contarlo en las redes sociales. Y bueno, hace mucho que no publicaba y me apetece empezar esta nueva tanda de vídeos que vais a ir viendo más de esta manera, muy tranquilamente, muy auténtica, y hacer un poco una recapitulación de qué ha pasado, bueno, en los últimos 10 años, que básicamente cuando comencé a viajar en furgoneta y dónde estoy ahora y todo lo que ha pasado entre medias que ha hecho que esta sea, como os digo, la mejor experiencia de mi vida. Así que bueno, yo aquí tengo mi cafecito, poneros cómodas y vamos a empezar por el principio. Probablemente muchas me conozcáis porque viajo sola en furgoneta, o he publicado una serie de viajar sola en furgoneta, o dos, o un libro. Y sí, he viajado sola en furgoneta, pero obviamente no soy la única, aunque hace unos años no conocía yo a nadie más. Pero hay muchas más mujeres allí que han decidido hacerlo. Muchas las conoceréis, por ejemplo, a través de mi canal, que hice aquella serie de viajar sola en furgoneta, de mujeres que viajan por todo el mundo, también de mujeres que viajan solo en España, y muchas otras, muchas que ni siquiera conoceréis, que ni siquiera comparten este viaje en redes, pero que lo hacen. Hay muchas mujeres que han decidido viajar, ya sea vivir viajando en furgo o simplemente tener su furgo y cogerla para escapaditas, para vacaciones. Y a todas ellas se les dice, o se nos dice, wow, hay que ser muy valiente, hay que tener mucho coraje. Ojalá yo pudiera, como tuviera esa determinación dentro, ¿no? Y ahí es donde no solo yo, todas nos ponemos a reflexionar. Bueno, ¿de verdad? ¿Esto es solo para unas pocas? ¿De verdad hay que ser tan valiente? ¿De verdad hay que ser joven? ¿De verdad hay que publicarlo en redes? Y bueno, vienen todas esas excusas, ¿no? De es que yo tengo hijos, es que soy muy mayor, es que yo no tengo ni idea de tecnología, es que no tengo ni idea de mecánica. Todos esos peros, pero realmente no es así. Hoy os quiero contar cómo yo comencé a viajar sola, bueno, a raíz de una ruptura amorosa directamente. Yo estaba viajando en pareja y ahora os voy a contar un poquito más sobre eso. Yo comencé a viajar sola sin planificar nada. Si a mí me llegan a decir hace unos años que iba a viajar sola, que me iba a tener que enfrentar a todo sola, tener un negocio sola, a pasar una pandemia en el extranjero sola, con mi furgo, bueno, yo creo que directamente no empiezo. ¿Por qué? Porque es difícil, son muchos miedos y si tú que me estás escuchando tienes esas ganas de viajar sola, seguramente sabrás de lo que estoy hablando. Yo tenía miedo hasta conducir. De hecho, yo cuando comencé a viajar sola nunca había conducido mi furgo, esa furgo, sabía conducir, pero no me gustaba, con lo cual aquello que da miedo, pues uno lo evita, ¿no? Y ese sueño que tienes puede estar ahí guardadito, puedes estar evitándolo porque hay muchas cosas que dan miedo y yo lo sé muy bien. Pero ahora mismo, varios años después, no me arrepiento de haber seguido esa vocecita interior, de haber seguido mi instinto, porque, como os digo, se ha convertido en la mejor experiencia de mi vida. Ha sido un crecimiento interno brutal y no lo cambiaría por nada. Y de hecho es que ahora tengo ganas
de que todas las mujeres que sienten eso lo vivan. Pero vamos a empezar por el principio. Quiero contaros cómo empezó todo esto, porque ya os digo que no lo planifiqué. En 2015 yo terminaba mi tesis doctoral y junto a mi pareja, Pablo, decidimos que nos íbamos a ir de vacaciones. Iba a ser 1 mes o 2 máximo. Era verano, además era carísimo tomar un avión o viajar de cualquier otra manera. Y teníamos esta furgo chiquitita, una Ford Transit Connect, que era de Pablo. La apañamos sin jamás haber visto una camper. La apañamos para dormir encima, poner nuestras cosas debajo, que de hecho, bueno, yo porque soy pequeñita y quepo, pero Pablo, por ejemplo, ni cabía. Y nos fuimos de aventura, de vacaciones. En 1 mes la teníamos camperizada y esas vacaciones se convirtieron al final en 9 meses de viaje. 9 meses que recorren varios países de Europa y luego también bajamos a Marruecos con esta furgoneta. En esos 9 meses, ahí dijimos, wow, ahí se nos abrió la cabeza y dijimos, esto puede continuar. De hecho, es que es mucho más barato estar así, viviendo así, ¿no? Que alquilar un apartamento en algún sitio. Y estando en Marruecos, pasamos a la siguiente fase del viaje, que fue irnos a México. Nos fuimos de mochila, no planificamos nada. De hecho, el plan era irnos de mochila hasta Argentina. Pero allí en México, tras poquitos meses allí, decidimos que nos íbamos a comprar una furgo, que terminó siendo esa que estáis viendo en la imagen, una Volkswagen de 1990, una T2, y la compramos, la camperizamos de nuevo en 1 mes, porque había que correr temas de visados y demás, y con ella salimos primero hasta Belice y de ahí empezamos a subir lentamente, sin un plan concreto, pero queríamos ir hacia Alaska. Y llegamos a Alaska en esta furgo, más o menos esto fue nuestro recorrido, cruzando todo México, Estados Unidos, Canadá. Y estando en Alaska, llegaba el invierno y tuvimos que vender la furgo. Bueno, quisimos venderla porque era una prueba. Nos estábamos enfrentando a, bueno, tenemos que irnos, la tenemos que dejar aquí, bajo cero, no sabemos cómo va a reaccionar. Bueno, quizá la podemos vender. Si hemos tenido 2, pues quizá puede venir otra furgoneta después y vamos a probar, ¿no? Y bueno, la vendimos enseguida. De hecho, todo esto lo podéis ver en la primera temporada de vídeos que hice para YouTube. Todos los capítulos desde México hasta Alaska. Y de ahí en adelante también tenéis todos los capítulos de mi vida en furgo. Y bueno, decidimos vender la furgo y nos fuimos a España. Hasta ahí habíamos aprendido muchas cosas. Habíamos aprendido sobre camperizar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué es imprescindible tener en la furgo? Si queremos estar de pie, si queremos el agua adentro, si es necesario un 4x4, tamaño de la cama, la nevera, en fin, un montón de aprendizajes. Además viajábamos de manera muy económica. Aprendimos muchísimo también sobre finanzas, sobre no solo gestionar los ingresos, sino también ir trabajando en ruta. Porque, bueno, hasta ahora, aunque compartíamos un poquito nuestro viaje en las redes sociales, muy poquito, eso no era una fuente de ingresos, entonces había que ir haciendo otras cosas y nos hicimos creativos, empezamos a vender libretitas, pegatinas y cosas a pie de calle, después trabajo online también con ilustraciones que hacía Pablo. Y bueno, poquito a poquito aprendiendo a llevar una web, a manejar clientes, a preguntarte qué es lo que sé hacer y poco a poco intentar generar algunos ingresos y sobre todo tener muy poquitos gastos. De esa manera, con generar poquitos ingresos, pues iba a ser suficiente. ¿Qué pasó después? Bueno, que llegó la tercera furgoneta, esta Mercedes 208D del año 91, también una Mercedes bastante viejita, que compramos en España, aquí concretamente, y la camperizamos, como adivinaréis de nuevo, en 1 mes, bueno, 28 días, desde sacar todo lo que había dentro y rehacerla. Todo esto, de hecho, la camperización tanto de esta furgo como de la combi, la furgo anterior, la tenéis también en una serie aquí de vídeos en YouTube. Y con esta Mercedes la mandamos desde Amberes, desde Bélgica, hasta Halifax, que está en Canadá, con la idea de pasar un tiempito pues por todo Norteamérica, pero principalmente por Canadá, trabajando con la Working Holiday Visa, que es un visado en el que puedes estar durante 1 año en ciertos países. Es solo para personas menores de 35 años o 30, depende del país.
Y con este visado tú puedes trabajar, generar ingresos. Como os digo, estábamos buscando cualquier manera de generar ingresos, así que puedes trabajar en otro país, ir generando ingresos, y mandar la furgo era la manera de tener una casa en ese país y ahorrar mucho dinero, no tener que estar alquilando, y un vehículo, ahorrar también el dinero de comprar un vehículo o pagar transporte público, que al final lo necesitas para estar trabajando en otro país. Así que mandamos la furgoneta a Canadá en 2018 y bueno, empezamos a buscar trabajo. Finalmente estuvimos un poquito de tiempo trabajando en un viñedo hasta que cayó la nevada que podéis ver en la imagen, con lo cual luego yo estuve trabajando en un resort de esquí, haciendo camas básicamente y limpiando baños y limpiando habitaciones en un hotel. Y bueno, puedes trabajar de lo que quieras, pero de esta manera empezamos a generar ingresos. Pero la vida sigue, las cosas cambian y allá por abril del 2019, bueno, la relación termina. No fue nada fácil, de hecho fue bastante sorpresa para mí. Y aquí me tenía que plantear varias cosas. Yo estaba en Canadá, estaba saliendo del invierno canadiense. Me quedaban unos poquitos meses de visa para seguir trabajando y mi pareja había decidido irse y romper la relación. Así que lo hablamos, decidí comprarle su mitad de la furgo y mantener la furgo como mi único refugio. En ese momento se estaban terminando muchas cosas, no solo una relación. Llevábamos unos cuantos años de relación y no solo se estaba terminando eso, sino este plan de vida. Queríamos viajar juntos por América. Se había terminado ya y además por sorpresa. Os confieso que yo estaba como una zombie. No podía dormir, no podía hablar, no podía hacer nada, no podía pensar. Estaba en shock durante varios días. También se terminaba la parte laboral. Habíamos creado un proyecto juntos que queríamos que tuviera futuro, que generara ingresos, que aún no estaba generando ingresos. Todo el proyecto de Verde por Dentro, de las redes. Pero estábamos trabajando con eso y bueno, en ese momento yo tenía claro que no podía parar mi vida aquí, que quería seguir viajando, quería seguir en la furgo. Ahora me gustaba, llevaba unos pocos años y me encantaba, pero me aterrorizaba hacerlo sola. Nunca lo había hecho sola, nunca había dormido sola en la furgo. De hecho, la furgo, esta tercera furgo, nunca la había conducido yo. Bueno, de hecho no llegaba ni a los pedales. Os digo que soy bajita, me mido 1,5 metros y esta furgo alemana pues debe estar hecha para alemanes altos y hubo que cambiar el asiento, ponerlo más delante para que yo alcanzara. Durante varios días y por eso de hecho no compartí esta ruptura hasta meses después, porque no es fácil ir contando tu vida en las redes. Y no es fácil atravesar momentos duros, que ha habido muchísimos, aunque creo que este fue el que más, y contarlo, ¿no? Además yo decido que cuento, no lo cuento todo, como bien sabéis. Y bueno, pasaron varios meses y hasta que pude contar que habíamos roto y que a partir de ahora pues iba a seguir yo viajando sola y Pablo tendría otros proyectos y habría tomado otras decisiones. Y lo conté no por alimentar ni por contar vida privada, sino porque tenía mucho miedo de seguir sola. De hecho, recuerdo una conversación que tuve con Charlie Siniwan. Yo estaba negociando una colaboración con una empresa y le digo, con una empresa que él también estaba colaborando. Y digo, wow, es que ahora, claro, yo estaba en pareja y ahora de repente estoy sola y pienso que la empresa ya no le va a gustar. Y me dijo, ¿pero qué dices? ¿Tú sabes lo fuerte que es hacerlo sola? Esto es mucho más potente y hay mucha gente que viaja en pareja, pero que viajen sola no es tanto. Y ahí me di cuenta de, es verdad, no conozco a nadie, no conozco a ninguna mujer que viaje sola. Y ahí en 2019, años más tarde, me daría cuenta que eso haría que hoy esté haciendo lo que hago, ¿no? Que hoy esté apoyando a que esas mujeres que están decidiendo viajar solas, con esos miedos, con ese respeto que da hacerlo, lo hagan y que además lo hagan de manera más fácil y sea fácil para ellas, puedan tener a alguien de apoyo. Porque en esos momentos yo no conocía a nadie que lo hiciera.
no tenía nadie con quien hablar y que me entendiera, que entendiera por dónde estaba pasando, que de repente todo mi mundo se había puesto boca abajo y yo no sabía por dónde empezar a reconstruirlo. A día de hoy conozco afortunadamente a muchas viajeras que lo hacen, algunas lo comparten en redes y yo misma me he dedicado a compartir en redes para que otras mujeres vean que, hey, aunque tú no conozcas a nadie, no estás sola, hay otras que lo están haciendo y que además les está yendo muy bien y se puede, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento empezó una fase de primeras veces, de primera vez que conducía la furgo, primera vez que dormía sola en la furgo, primera vez que llevaba yo sola al mecánico la furgo, primera vez que llenaba yo sola los depósitos de agua, que revisaba el aceite de la furgo, primera vez que conducía un montón, ya no solo conducía la furgo, sino que hice muchos kilómetros. Primera frontera que crucé entre Canadá y Estados Unidos porque, bueno, comenzó a llegar otra vez el otoño, hace mucho frío en Canadá y yo sabía que me tenía que ir. De hecho, crucé todo Canadá, crucé todo Estados Unidos, cagada de miedo, sin GPS, porque, bueno, no me funcionaba mi el navegador del móvil y básicamente iba memorizando mapas. Todo esto, todo este proceso de comenzar a viajar sola también lo tenéis en una temporada entera de varios vídeos en YouTube. Y lo que quiero decir con esto es que decidí seguir. Aprendí lo que significa incertidumbre con mayúsculas. No sabía qué iba a pasar, no sabía ni cómo lo iba a conseguir. Aquí me vino eso que me decían, ¿no? Que luego me han dicho varios años de, ¡oh, qué valiente! ¡Wow! Si toda esa gente supiera cómo me sentía yo, me sentía pues sí, así como una mierdecita. ¿Valiente yo? No sabía por dónde seguir y me sentía muy sola, es verdad. Y aquí empezaron las grandes lecciones que agradezco a esa Bea que tomó la decisión de seguir y de viajar. Las grandes lecciones que he tenido durante todos estos años que he estado viajando sola y también he estado juntándome con otra gente y que os voy a contar muy brevemente cómo ha sido viajar sola en furgoneta durante varios años. La primera lección fue precisamente tomarme mi tiempo para digerir este gran golpe que me había dado la vida y para decidir tomar un primer paso y solo un primer paso. Como os digo, muchas cosas en mi vida cambiaban en ese momento. Tenía que tomar muchas decisiones, hacer muchas cosas y ahí aprendí esta gran lección de, hey, respira, tómate todo el tiempo que necesites y da solo el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Era trabajar 5 meses en la viña que me quedaban de visado. Perfecto. En silencio, no tengo por qué contarlo en las redes, no tengo por qué empezar a generar ingresos de otra manera porque ya lo estoy haciendo ahora trabajando. Tómate el tiempo para ti, si tienes que llorar, llora, si tienes que dormir, duerme, si tienes que buscar apoyo en amigas, búscalo. Tómate tiempo y avanza. Y la palabra clave, o la pregunta clave que luego marcaría muchísimo mi vida es ¿qué necesito justo ahora? Y ahora necesitaba un techo, necesitaba sentirme segura. Ya vendría todo lo demás después. Ya vendría un negocio, ya vendría a viajar, ya vendría a conducir la furgo. Eso después. Ahora es ¿qué necesito yo ahora? Y esa fue la primera lección. Y la siguiente lección vino muy prontito porque me di cuenta que viajando en furgoneta dependemos del clima, muchísimo. Tanto del frío como del calor. Pero en este caso venía persiguiéndome el frío, iba llegando el otoño a Canadá y ahí fue cuando tuve que decidir ponerme en marcha, poner una fecha clave cuando quieres conseguir cualquier objetivo y decir, bueno, me voy hacia México. Aterrorizada, porque no solo nunca había viajado sola en furgoneta, sino que, bueno, Canadá es un país bastante seguro, pero ya ir hacia México, pues yo sé, y yo ya había estado en el pasado, que tenía que llevar más cuidado con mi seguridad. Pero eso llegaría después. De momento tenía que llegar a México, que eran un montón de kilómetros por delante, y así fue. Arranqué mi viaje en otoño de 2019, rumbo sur, a cruzar todo Estados Unidos y
llegar a México sin GPS, como os digo. Y bueno, finalmente en diciembre de 2019 entraba a México y de nuevo pensaba, ¿qué es lo que necesito justo ahora? Bueno, pues la lección era no hacer nada que me hiciera sentir en peligro. Así que quedé con varios amigos, o bueno, directamente algunos amigos me presentaban a otros, como en este caso Charlie me presentó a Mao y a Abby, quienes eran los dueños de esta casa y me permitieron quedarme ahí en esa casa en Ensenada, cerquita todavía de la frontera con Estados Unidos, unos días hasta que yo me fuera habituando a estar sola con mi furgo, una nueva cultura. Yo me iba por ahí con la furgo y volvía a su casa, vivía ahí en su jardín, aparcada en la furgo, y empecé a ganar confianza, porque al final esa seguridad es lo que tú sientes, ¿no? Así que bueno, me fui sintiendo más segura y aquí vino una siguiente lección. Ya me sentía segura, tenía lugar para estar. Vale, ahora necesito poner en marcha este negocio porque necesito generar ingresos. Hasta ahora la manera de generar ingresos con mi expareja en ese momento era hacer ilustraciones que él hacía y yo colaboraba con eso vendiéndolas online y bueno, y además iba generando contenido compartiendo el viaje tanto en Instagram como en YouTube, pero eso todavía no generaba ingresos. ¿Qué pasaba? Que cuando rompimos, pues la parte artística ya no existía porque esa era de él. Así que, ¿qué sabía hacer yo en ese momento? Esa fue la palabra clave y os recomiendo a todas las que estáis pensando en viajar o vivir viajando, podéis aprender un montón de cosas, pero el primer paso, yo diría, es pregúntate, ¿qué sé hacer yo ahora? ¿Qué puedo ofrecer? Y en ese momento lo que sabía hacer era, pues, ir compartiendo mi viaje en vídeos, en un canal de YouTube. Y eso es lo que hice. Dije, ok, me voy a potenciar esto. ¿Qué necesito hacer? Necesito publicar todas las semanas, necesito crear una nueva comunidad que cree Patreon, necesito estar ahí. Vale, vamos a movérnoslo y a tomarlo como un negocio. Ya no es comparto mi viaje cuando me lo estoy pasando bien. No, toda la gente que vive de las redes, a lo mejor no se ve desde fuera porque se ve muy divertido, sobre todo los que viven de compartir el viaje, de canales de YouTube. Pero es un trabajo a tiempo completo. Tienes que estar creando contenido, editándolo, pensando, grabando. Es a tiempo completo. Y dije, venga, vamos a conseguir que esto genere ingresos. Y así fue, poco a poco fue creciendo mi canal de YouTube, que ya sabéis, lo podéis ver, lo tenéis todo grabado. Bueno, todo lo que quise grabar. Y bueno, así fuimos subiendo de seguidores y poquito a poquito fui generando unos pocos ingresos. Ya os digo que no se generan muchos ingresos con YouTube, pero lo suficiente para mantener mi viaje solo con eso. Y aquí quiero puntualizar que me di cuenta, y yo es algo también que les digo a todos los que quieren viajar, la importancia de tener ahorros, de salir con un colchón económico para, bueno, ok, mientras monto mi negocio estoy viviendo de esto, ya sea porque lo he trabajado pues en Canadá en mi caso, o porque he ahorrado antes y salgo a viajar, quiero viajar, vivir online, tener mi negocio online, pero eso lleva tiempo. Entonces es importante salir con unos ahorros que te permitan vivir unos meses hasta que empiezas a generar ingresos de otra manera. Y de ahí, en enero de 2020, estaba viajando sola, pero conocí a otros viajeros, como siempre pasa cuando estás viajando sola. Allí en México comencé a viajar en caravana, las dos furgos juntas con Ruth del Sol, que eran estos dos chicos australianos que tenían una furgoneta muy interesante que se movía únicamente con energía solar. Era una furgoneta eléctrica que se cargaba con este display de paneles solares. Y justo los conocí allí en Ensenada y decidimos hacer parte del viaje juntos. Este es un formato que recomiendo muchísimo, sobre todo cuando estás empezando a viajar, pero realmente para siempre, porque es muy divertido compartir el viaje con alguien, ¿no? Yo siempre defiendo viajar sola. Viajar sola se puede, te enseña mucho sobre ti, pero viajar en tu furgo junto a otras furgos, en esta especie de caravana rodante, es como la mejor combinación. Tienes tus momentos en soledad, pero también tienes ese apoyo, esa diversión, incluso esa seguridad de estar viajando con más gente. ¿Qué pasó? Que durante este viaje, y los que me seguís de hace tiempo ya lo sabéis, pues tuvimos un accidente. En un segundo básicamente cambió todo. Afortunadamente no nos pasó nada a nosotros, pero íbamos viajando 3 furgonetas, de hecho aquí se ven las 3, y hacía muchísimo viento, íbamos por unas montañas en México
y se volaron los paneles que estaban almacenados, guardados, pero se volaron los paneles de la furgoneta de los chicos australianos de Ruta del Sol, y eso significaba muchísimo más. Como os digo, esa furgoneta únicamente se movía por electricidad generada por esos paneles solares, con lo cual significó que ya no se podía mover y que la reparación era carísima. Esto les pasó a ellos en México, y ellos, como os he dicho, son australianos. Vamos viajando juntos, y aquí viene otra gran lección del viaje, que para mí fue la flexibilidad. Cuando una decide viajar sola, da igual si es sola o en pareja, pero vivir viajando, una puede tener un plan, una puede decidir ir a Alaska, viajar por México, lo que sea, pero las cosas cambian. Y hay que aceptar que el plan muchas veces no sale. En este caso, pues nuestro plan maravilloso de seguir viajando al sur, las 2 furgonetas, o las 3 en ese momento, que íbamos con unos chicos canadienses, no iba a poder ser. Así que, bueno, los chicos canadienses tomaron la decisión de seguir, y yo tomé la decisión de quedarme a ayudar a mis nuevos amigos australianos, porque, como os digo, ellos hablaban solo inglés, estaban en México, necesitaban hacer una reparación muy importante, y dije yo, hey, y aquí viene esa gran pregunta, ¿para qué vivo así? ¿Para qué vivo viajando? Vivo viajando para conectar con otras personas, para ponerme en situaciones que me retan, para aprender sobre esa resiliencia o esa flexibilidad, esa adaptarme a nuevas circunstancias todo el tiempo. Así que tomar la decisión de ahora parar y intentar ayudar, aunque sea como traductora, pero intentar ayudar a estos chicos también es viajar. Y también es el propósito de mi viaje, al menos. Así que, bueno, pasamos varios meses, pero os recuerdo que estábamos en 2020. Y en marzo de 2020, antes de lo que creéis, de lo que estáis pensando, un poquito antes de eso, recibo la llamada esa que nadie quiere recibir cuando estás viajando, que me dice que mi padre se estaba muriendo. Bueno, fue todo tan rápido que en 24 horas yo estaba volando de vuelta a España de emergencia y no llegué a tiempo. Y ahí viene otra lección grande de esta elección de vivir viajando. Cuando eliges este modo de vida, aunque se vea súper divertido, de estar con nueva gente, de conocer lugares, de ser libre, de sentirte libre, también estás renunciando a muchas cosas. Estás sacrificando el compartir con familia, con amigos, el compartir muchos momentos buenos y momentos no tan buenos. Estás lejos, a miles de kilómetros de la gente que conoces, de lo que llamas tu hogar. Y no es fácil. No es fácil y bueno, también estás sacrificando otras cosas. No solo la parte emocional, la distancia, que también vas teniendo nuevas personas en tu vida. También muchas comodidades. Vives en una furgoneta y aunque parezca idílico en las redes, en Instagram se pone como wow, qué guay, también estás sacrificando mucho confort. Bueno, sobre todo cuando no te puedes mover, cuando hay algún problema, el baño, el agua, tienes que ir recargando recursos. En estos meses me di cuenta me hice mucho más consciente de todas las renuncias y sacrificios que lleva esta elección de vivir viajando en furgoneta. Y está bien, mientras seamos conscientes, está bien. Pero como os imaginaréis, en marzo de 2020, pues pasó algo que nos afectó a todo mundo. Me pilló en España porque había vuelto por lo de mi padre. Y en ese momento empiezan a cerrar fronteras, empieza a ponerse el estado de alerta. Es cuando comienza la pandemia del COVID. Y yo estoy en España. Había dejado mi furgo, había salido corriendo de mi furgo, la había dejado momentáneamente en México y veo que empiezan a cerrar todo y tengo que tomar una decisión que fue súper difícil, que además me enfrentó a mi familia en ese momento, porque estando yo en España dije, me vuelvo a México. Y claro, imaginaros, pandemia, esa situación en la que parecía el final del mundo, si lo vivisteis lo sabéis, y yo decido que me voy a México, a un país que en principio tiene menos recursos
para solventar la crisis que se nos venía, que no teníamos mucha idea ni siquiera en qué consistía. Y mi familia pone el grito en el cielo, pero decido volver porque yo pensaba, vale, ahora mismo en México están mis amigos, está mi furgo. Si todo se va a ir a la mierda, pues nos vamos todos a la mierda y ya está. Pero decido volver. Y fue una decisión difícil y de nuevo fue esa sensación que ya había vivido antes de, hey, esta nueva tragedia o situación que pasa en el exterior tampoco me va a detener. Mi vida está ahí. Aún no es el momento de dejarla. Y aquí viene otro gran aprendizaje de vivir viajando y de tomar esa elección, que es cómo cambian las relaciones. Cómo empiezas a relacionarte desde otro punto con tu familia o con tus amigos de antes y con las nuevas relaciones que vienen. Muchas veces familia o amigos que ya nos conocen no entienden esta decisión que tomamos de vivir viajando o no la aceptan directamente y la juzgan y dicen que se te ha ido la olla, que haces tú yéndote, que haces arriesgándote tú sola. O simplemente, aunque no te juzguen, ya no entienden tanto tu manera de pensar y cuesta mucho conectar más con ellos. Y la manera en la que yo enfrenté este cambio después de aceptar que, ok, no me van a entender, simplemente me muestro feliz, me comunico con ellos, quiero que vean que, hey, soy feliz. A lo mejor no entiendes cómo, o no entiendes ni cómo genero ingresos, o por qué sola, súper lejos de donde está mi familia, me hace ser feliz. A lo mejor no lo entienden, pero si me ven feliz, al menos lo van a aceptar. Y no solo eso, sino que me rodeo de mi nueva tribu. Me encanta ese concepto porque, bueno, aquí por ejemplo veis que estoy con un autobús también de unos viajeros. Las nuevas personas que se convierten en tu familia, en tu tribu, en esas personas que te entienden muchísimo más que tu familia de antes o tus amigos de antes, esas personas que no tienes que explicarles porque han tomado la misma decisión que tú, en otro punto del planeta, en otro momento de su vida, pero que vas coincidiendo durante la ruta. Y bueno, esa es mi nueva normalidad, esa es la nueva manera en la que yo empiezo a establecer relaciones, a veces en vivo y muchas de manera virtual, en las que a veces podemos desvirtualizarnos sin vernos en persona y a veces no, pero acepto que ahora mi vida es, ok, tiene más peso la parte virtual, pero tengo conversaciones, por ejemplo, mucho más significativas con esos amigos virtuales que he visto poco, pero he conectado mucho más. Con los amigos de antes está bien, los veo de vez en cuando, mantenemos otro tipo de relación. Es como una evolución en las relaciones. Y bueno, una vez escuché esta frase y me parece un consejo espectacular, que es: no aceptes consejos de gente que no lleva la vida que tú deseas. Porque aunque te quieran mucho, aunque sea tu familia y te quieran mucho, pues tienen miedo, no lo entienden y sus consejos probablemente te transmitan o te proyecten sus miedos, ¿no? Es cuidado, vas ahí, te va a pasar algo, mejor no lo hagas. Y a lo mejor no son los más correctos. Así que ahí también tomé la decisión de, cuando vea a alguien que está haciendo lo que yo quiero, de esa persona sí. Lo que me diga esa persona sí me voy a fiar. Da igual si es vivir viajando en furgo o tener tu negocio o ir a tal país. De las personas que ya lo han hecho, sí. Y bueno, desde entonces este gran consejo se ha convertido también en mi foco. Y cada vez que quiero hacer algo busco, vale, ¿quién lo ha hecho ya? Y normalmente no cuento lo que quiero hacer hasta que lo estoy haciendo. Al menos no se lo cuento a las personas que sé que les va a costar entender, porque pueden frenarte antes de empezar. Y bueno, para agosto de 2020 yo decido seguir avanzando. Después de 5 meses viviendo en un jardín, porque estábamos en pandemia, estábamos confinados y no nos podíamos mover mucho. Afortunadamente vivía en el jardín de estos amigos que me dejaron aparcar allí. Pero es como, ya está, si voy a estar parada, bueno, pues voy a estar parada en otro sitio. Era agotador. Lo que no planifiqué mucho o no recordaba mucho era esa dependencia del clima que había aprendido en Canadá con el frío, y aquí en Baja California la aprendí con el calor. No podía vivir en mi furgo. Ese fue el extremo. Cuando uno decide viajar en furgo, tiene que ser muy consciente de eso, ¿no? Y tú puedes tener tu aire acondicionado, tu calefacción, pero es verdad que si el clima es extremo, como fue en estos dos casos, no se puede vivir en la furgo. Y si vives todo el tiempo, si no es un viajecito, si vives en la furgo, hay que buscar opciones. Y bueno, aquí es que
hacía más de 45 grados dentro de la furgo. Era imposible vivir, trabajar. Tuve que buscar opciones y encontré este gran descubrimiento que fue el house sitting. Finales de 2020, por primera vez, aprendí qué es house sitting, que es cuidar casas y generalmente mascotas, como podéis ver, perritos y gatitos. Cuidar casas y mascotas de gente que deja su vivienda por un tiempo. Puede ser unos días, unas semanas, incluso meses. Así que lancé esa propuesta. Hay de hecho plataformas que te ayudan a hacerlo y conectar con esta gente. En mi caso fue simplemente por un grupo de Facebook. Puse el mensaje, pedí ayuda y bueno, salió. La verdad que en Baja California Sur, en México, pude empezar a cuidar. Empecé cuidando una casa, simplemente una casa. Después esa me conectó con otra persona que necesitaba que le cuidara unos gatitos y su casa durante unas semanas. Y fue también mi primera vez, pero cuando estás viajando se te abre mucho la mente y dices, venga, ¿y por qué no? Voy a aprender, voy a hacerlo lo mejor. Además me encantan los animales. Vivir viajando complica un poco esto. Y dije sí. Y bueno, gracias a eso, que no fue todo bonito, aquí os voy a contar qué pasó. Estaba yo cuidando una casa durante un huracán, porque la zona donde estaba, en Baja California Sur, pues llegan bastantes huracanes por otoño. Y tanto fue así, aquí de hecho hay un árbol tumbado, esto era en el jardín de la casa que cuidaba, que tuve que agarrar al perrito que estaba cuidando en la casa, llevármelo en la furgo a otro sitio, porque la casa se había destrozado. Directamente se había abierto un agujero en el techo y había entrado agua, ramas y bueno, aquello no estaba habitable. Así que bueno, el house sitting no siempre sale bien. En este caso ya me quedé yo sin casa y me tocó incluso darle casa a este perrito que me acompañó un tiempo y bueno, eso como una anécdota. Pero luego también tuve otra casa con estas dos perritas de las que me enamoré y que repetiría varias veces después, esto del house sitting. Y aquí vino otro gran aprendizaje, porque yo me había puesto la etiqueta de viajera. Yo ya llevaba 6 años viajando. Yo era una viajera, yo vivía viajando. Y de repente me tenía que parar en una casa. Ya no viajaba en furgo, estaba en una casa, que unos días está bien, pero me empezaron a salir oportunidades de cuidar un mes una casa, 2 meses, una casa y unas perras. Y ahí dije, wow, pero soy una hipócrita, digo que estoy viajando y no estoy viajando. Y me di cuenta de lo que eran las etiquetas que me ponía, que nos ponemos todos. Y de nuevo vino esa pregunta de, ¿para qué estoy viajando? ¿Qué es viajar para mí? Y viajar es, de nuevo, enfrentarte a situaciones nuevas, a lugares nuevos, a ti y a tus límites, conocer otras culturas, aceptar estos house sitting, cuidar casas o cuidar mascotas durante una temporada no era dejar de viajar. Muchas veces somos nuestro juez más duro, más rígido, más exigente y ahí fue cuando también dije, está bien. Incluso tenía como hasta reparo en decirlo en las redes de, wow, pero es que la gente me conoce en YouTube, en Verde por Dentro, por Bea que está viajando y ahora voy a decir que estoy en una casa. Ay, pobre Bea de hace unos años. No, eso también era viajar. De hecho, me posibilitó un montón de cosas. Este house sitting, además de aprender a transitar ciertos momentos como el del huracán, como el que me robaran en mi furgo precisamente cuando estaba también haciendo un house sitting, entraron a robar y se llevaron todas mis cosas, me permitió también tener una nueva comunidad. Al tener unas semanas, un lugar más estable, podía interactuar con más gente y bueno, al final cuando estás viajando sola, pues puedes sentirte sola muchas veces y eso me permitió tener amigos. Además de que combinaba el cuidar casas, que era una semana o 2, con este van life en la playa maravillosa, post pandemia, que como estábamos todavía saliendo de la pandemia, ya por 2021, pues no había mucha gente de viaje, mucha vida en el exterior y de verdad esto era el lugar donde yo paraba a dormir, o sea, sola en la playa, era un paraíso. Volví a la ruta y aprendí mucho sobre mecánica y sobre seguridad, que suele ser una de las preocupaciones principales, al menos de todas las mujeres que deciden que quieren viajar solas. ¿Cómo voy a hacer cuando se me rompa algo? ¿Cómo voy a hacer si tengo un problema con mi furgo en la ruta?
Bueno, pues yo tampoco tenía ni idea de mecánica. Tenía que llevar mucho cuidado también con mi propia seguridad, la seguridad en la furgo, pero poquito a poquito iba aprendiendo. Conforme se me rompía una cosa, pues tocaba arreglarla, no había de otra. Y eso me ayudaba a ir poco a poco aprendiendo, poco a poco conociendo mi furgo y poco a poco sintiéndome más capaz y más confiada de que cuando surja un problema lo voy a arreglar. Ya lo solucionaré y ya sabré cómo hacerlo. Y no necesito saberlo todo ya. Y así fue como fui lidiando con la parte de seguridad y mecánica, como fui poniéndome a mí misma en situaciones que no fueran de peligro, tanto con mi furgo como conmigo, ver dónde aparcar, sintiéndome más segura. El de house sitting me ayudó. Simplemente intentar evitar riesgos que no necesito porque ya estoy cargando con otras cosas, ¿no? Estás con este modo supervivencia cuando estás viajando, entonces el cuidarme a mí y cuidar mi furgo, que era básicamente mi casa, era suficiente y se puede hacer poco a poco y no tienes que empezar sabiéndolo todo, porque yo empecé sin saber absolutamente nada. Y de hecho aquí podéis ver, estoy arreglando, no me cargaba el panel solar, no cargaba la batería y estoy, pues aprendiendo cómo funciona un voltímetro, viendo por qué no carga, dónde está el problema, buscando ayuda, pidiendo ayuda, que se puede pedir ayuda, no hace falta que lo solucionemos todos solas, solucionando cada problema a su tiempo. O aquí, por ejemplo, que estoy arreglando, pues goteras que tenía mi furgo, que entraban, porque estaba algo oxidada algunas juntas y pues estoy sellando esas goteras. Bueno, pues te subes a la furgo y lo haces. Una cosa a la vez y todo se puede. Así que ya para enero de 2022, ya después de haber pasado esta post-pandemia o saliendo de la pandemia, digo, bueno, ya es momento de avanzar. Y justo yo estaba en Baja California Sur, que para quien no lo conozca es como esta puntita en un estado de México. Y para seguir viajando hacia el sur, pues o tomas un ferry para cruzar al continente o te toca volver a subir miles de kilómetros, 2.000 kilómetros de subida y otros 2.000 de bajada. Así que lo suyo es tomar un ferry y cruzar. Ese paso para mí me estresaba mucho. Yo viajo sola y voy poco a poco, pero eso no quiere decir que no tenga miedo, que lo sepa hacer todo. Que además la parte interior del resto de estados de México yo no los conocía y sabía que iba a ser distinto. Me sentía un poco insegura porque no conocía a nadie por esa zona y había escuchado, como siempre os digo, no escuchéis rumores, porque había escuchado cosas no muy buenas, ¿no? Pero yo quería viajar, quería ir. Sabía que era el momento de avanzar y ya de dejar este confort de lo que yo llamaba hogar, que era Baja California Sur, todas mis casas que había cuidado, los animales que había cuidado. Y venga, vamos otra vez a la incertidumbre, al miedo. Y vino ese gran aprendizaje, esa lección que había aprendido antes de qué es lo que necesito ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo me vendría muy bien conocer a alguien y quizás volver a viajar junto a alguien, ¿no? Y apareció alguien que yo ya conocía, que era mi amigo Santi, que era un viajero también. Él viajaba en bici y que venía viajando por Estados Unidos hacia el sur, hacia México. Así que decidí esperarlo y nos encontramos en enero de 2022 para compartir un tiempo juntos, pero además me dijo, venga, que yo también voy para el sur. Vamos juntos, vamos viajando juntos, ¿no? Y cuando estás preparada y cuando estás abierta a flexibilizar, aparece lo que necesitas, ¿no? En ese momento yo me di cuenta que sí, puedo viajar sola en mi furgo, pero hey, es mucho más divertido si lo hago en compañía. Y bueno, decidimos compartir un tiempito en ruta. Todo esto también lo podéis ver en los episodios de Verde por Dentro en YouTube. Fue muy divertido viajar con alguien, compartir, reírnos un montón. Y volvió ese crítico interno, esa etiqueta de, hey, pero si Bea viaja sola, ¿qué hace ahora viajando con alguien? Ay, dentro de mí era como, no, si no viajo ya no vale, si no lo hago sola ya no vale, incluso si no lo hago en furgoneta ya no vale. Paré otra vez, me pregunté, hey, todo esto es viajar, viajo por algo, no tengo que viajar para satisfacer tal etiqueta que me puse yo misma o que me pone la gente, no. Quiero seguir adelante con esto. Así que calmando ese crítico interno y externo también, porque no solo me enfrenté a mí misma, también a todos esos haters
que aparecen sobre todo en YouTube, que te critican tu manera de vivir, de viajar, de comunicar, de hablar, de vestir. En fin, para entonces yo ya llevaba varios años de experiencia, así que eso no me afecta tanto, y sobre todo porque lo que me planteo es, vale, cualquier comentario que venga de fuera habla de ellos y habla de el trocito de vida que ellos saben de mí, no saben todo. Entonces no tiene sentido que entre en su juego, porque muchas veces incluso habla de la envidia que tienen ellos, de la frustración que tienen ellos, y lo que hablen sobre mí es porque yo he decidido que ellos tengan esa información. Yo decido lo que muestro en redes, qué información doy, qué no doy, y van a jugar con eso. Es como si le doy el cuchillo de juguete a alguien y con ese cuchillo quiere apuñalarme. Pua, bueno, vale, pues si te lo he dado yo, ¿no? Entonces, bueno, aprendí a procesar las críticas externas, además de las internas, y de hecho a veces me pregunto si puedo sacarle ventaja. Vale, sí, pues ¿qué pasa? ¿Que los haters hacen que se comente más mi vídeo? Pues bienvenidos, haters. Luego al final se generan discusiones súper interesantes, de hecho, en los comentarios, porque hay varias versiones. Y bueno, no darle mucha importancia, y si alguna de vosotras está pensando o publicar o compartir su vida, bueno, que tenga en cuenta que todo lo que se ponga en público pues sirve para que la gente hable de ello. Entonces, mientras tú seas consciente y sepas lidiar con esas críticas, pues adelante, porque compartir no solo genera haters, también genera un montón de efectos positivos, de inspirar a gente, y eso es con lo que yo decidí quedarme. Y bueno, en 2022 pues emprendimos este viaje con Santi, que iba con su bici, y también una parte del viaje la hicimos con ellos, con Juntos por América, que son Dani y Nico, que iban en su autocaravana, y con quienes decidimos, bueno, casualmente nos encontramos, porque como os digo, aquí no se puede planificar todo. Casualmente nos encontramos y decidimos hacer una parte, sobre todo atravesar los estados de México que, bueno, habíamos escuchado que eran los más peligrosos, pues los atravesamos juntos, ¿no? Entonces viajamos los 4 juntos por un tiempo, fue muy divertido, os digo que es muy divertido viajar con otros vehículos, y nos plantamos en Oaxaca, que está al sur de México, y ahí vino... Ay, otro gran problema, que bueno, si me seguís en las redes ya, esta imagen seguro que os recuerda algo. Estos puntitos negros que veis aquí son hormigas, y este color blanquecino que ves aquí en el volante de mi furgo, incluso en el asiento, es moho. Yo en 2022 dejé mi furgo aparcada y volví, bueno, fui a España a hacer una visita a mi familia, y volví a hacer un house sitting también. Ya que estaba, dije, bueno, dejo la furgo, me voy. Y cuando volví, después de 3 meses la furgo aparcada, tapada, bueno, había pasado de todo, entre ellos huracanes también, y mi furgo había sido invadida por un montón de cosas. Había sido invadida por hormigas, todo se había llenado de moho dentro, volante, ropa, sábanas, muebles, todo estaba lleno de moho. Hasta una zarigüeya había decidido anidar en mi motor. Bueno, si os queréis reír un poco o sufrir conmigo, podéis ver los vídeos. Ahora lo digo y me río, pero en esos momentos no me apetecía ni grabar. Y grabé un poco solo, porque aunque en ese momento ya Santi iba a seguir su viaje y yo el mío, en ese punto, cuando descubrí mi furgo así, volvíamos Santi y yo, cada uno de su lado, para él coger su bici y yo seguir, y él se quedó a ayudarme a poner la furgo en marcha, y gracias a eso pude grabarlo. En estos momentos tuve que tirar un montón de ropa, enfrentarme a otros problemitas, como esto es mi radiador. Mi radiador había decidido deshacerse, ya no funcionó porque, bueno, también era una furgo que tenía pues más de 30 años, y esta cara que tengo aquí es no puedo más. Esta es la mejor sonrisa que pude sacar en varias semanas. En ese momento solo necesitaba un lugar para quedarme, un espacio para estar, y apareció de nuevo una oferta de hacer un house sitting, pero en Baja California. Y ahí tenía que tomar una decisión. Yo ya no estaba en Baja, yo ya había cruzado todo México. ¿Qué hacía yo? Bueno, tras deliberar un montón conmigo misma, yo no podía volver a dejar la furgo. No podía volver a permitir que me fuera a hacer un house sitting y al volver lo único que yo consideraba hogar no existiera, que es tal como me sentía en ese momento. Así que
a pesar de tener una lista de pros y contras gigante de qué hago, me voy, me quedo, digo sí, digo no, dejo la furgo, no la dejo, me voy con la furgo, ¿cómo me voy a ir con la furgo si tiene problemas mecánicos? Si me acabo de cruzar todo México y he hecho miles de kilómetros. Bueno, a pesar de todo eso, decidí seguir mi intuición, otro gran aprendizaje de este viaje, e irme a Baja de nuevo con mi furgo. Ya no sin mi furgo, yo ya no la iba a dejar, mi casita iba a venir conmigo a donde fuera. Pero en esos momentos sí necesitaba esos 3 meses de house sitting que iba a tener. Y porque en este momento ya me habían ofrecido 3 meses. Y aunque era una locura, dije, hey, de nuevo, para eso viajo, para enfrentarme, para hacer lo que en cada momento necesito. Viajando sola una aprende a proveerse a sí mismo, a sí misma, lo que necesita. Y en ese momento necesitaba un refugio. Porque lo único que tenía, que era mi casita con ruedas, me estaba tirando patadas para afuera, todo lleno de animales e inservible. Y yo necesitaba un refugio para arreglar mi furgo, terminar de hacerla habitable y para mí. Y para sanarme yo también, ¿no? Arreglarme a mí también. Santi también se iba a Argentina, él es de allá. Y me dijo, ¿y si te vienes a hacer una ruta en bici? Porque él viaja en bici. Y hacemos un poco de cicloturismo. Un estilo de viaje que yo jamás había probado, que de hecho le tenía mucho respeto, porque viajar con la furgo es bastante cómodo, pero viajar cargándolo todo en una bici... ¡Ay, ay, ay! Total que decido irme a Argentina con Santi, aprovechando que tenía a alguien de allá que me podía enseñar y que me podía enseñar otro estilo de viaje, que era el viajar en bicicleta. Y bueno, nos hicimos 15 días viajando en bici por la Patagonia. Esta cara ejemplifica mucho de lo que pasó por allá, pero bueno, esta también y esta también. Fue una experiencia intensa, fue bastante retadora a nivel físico y mental también. Yo admiro a la gente que viaja en bicicleta. De nuevo me enfrenté a esa etiqueta otra vez, ¿no? De furgonetera esta vez. Ya no viajaba sola, estaba viajando en bici. Pero si soy Bea la que viaja sola en furgoneta. Bueno, de nuevo, ey, ¿para qué viajo? De verdad, si de todo este vídeo podéis sacar solo un aprendizaje, algo que llevaros y con lo que quedaros, que os va a servir muchísimo, que de hecho es una de las herramientas que yo le muestro, le enseño a las chicas que están en mi mentoría, es ¿para qué? ¿Para qué viajo? ¿Para qué viajo en furgo? ¿Para qué quiero una furgo? ¿Para qué viajo? En mi caso, viajaba para vivir aventuras, conocer lugares, para probarme a mí misma. Entonces sí, esto también era parte de eso, ¿no? Da igual que no hubiera furgo, da igual que en algún momento estuviera acompañada, daba igual, porque también viajaba para eso. Así que otra etiqueta afuera, eso de furgonetera, pues mira, pues Bea es Bea y punto. Y es viajera y se enfrenta a un montón de cosas que aquí no sé si lo podéis ver. La bici pesaba lo mismo que peso yo, que no es mucho, pero es muchísimo si tienes que arrastrar, como aquí en la diapositiva anterior, que estoy arrastrando la bici caminando porque no puedo seguir subiendo esa cuesta porque pues es un camino de piedra suelta, me pesa un montón y no me da la vida, ¿no? Y fue un reto muy interesante, que estoy súper agradecida de que Santi me haya dado esa oportunidad y de también haber sabido cuándo parar, que hubo un momento que tuve que decir ya está, no puedo más. Después de eso, un par de semanitas viajando, pero no puedo más, hacía frío, era peligroso, pasaban camiones. Bueno, hubo un punto que ya no compensaba, que eso es otro aprendizaje también muy interesante de, hey, a lo mejor te has puesto un objetivo ahora, pero dentro de un tiempo ya no es el mismo, ya no eres tú la misma, ya tienes otras prioridades. Y saber decidir cuándo es ese momento de parar es una herramienta muy valiosa también, de vida. En fin, después de Argentina me fui a terminar mi 2023 haciendo un house sitting en México. Aquel house sitting que allí me había dejado la furgo, pero esta vez la había dejado con gente, que me la abrieran, que la ventilaran, que estuviera vigilada, que no hiciera tanta humedad como donde la había dejado, que se había llenado de moho, en fin. Una aprende de esas cosas. Y bueno, volví a ese house sitting
que durante 3 meses de house sitting me permitió desarrollar proyectos que no puedo desarrollar cuando estoy viajando, como fue la serie de Viajar sola en furgoneta, Viajar sola en camper de 12 mujeres, que la habréis visto, que está aquí en mi canal y que os recomiendo muchísimo que veáis, sobre todo si sois mujeres que queréis viajar en furgo, porque en ella entrevisté a varias, podéis conocer a 12 mujeres que en distintas partes del mundo, sin conocerse nada entre ellas, responden a las mismas preguntas y te das cuenta de cómo llegamos a las mismas conclusiones viajando sola o las diferencias que hay de viajar sola en unos lugares o en otros. Y bueno, también creé mi libro, que también lo podéis conseguir por Amazon, os voy a dejar los links por aquí abajo en la descripción, de Viajar sola en furgoneta, donde precisamente recopilo toda esa información que aprendí, ya no solo la mía, sino la de todas las mujeres que empecé a conocer, porque empecé a investigar, empecé a preguntarles, empecé a entrevistarlas, y toda esa información de cómo viajan las mujeres de verdad, las que viven viajando de verdad en furgoneta, lo puse en este libro que también pude llevarlo a cabo y hacerlo una realidad durante ese house sitting en 2023 en México. Y con esto aprendí que está bien hacer esas pausas en el viaje, que es necesario hacerlas para sacar otras cosas que también forman parte de tu vida, de tu viaje, sea en este caso como eran proyectos más a nivel profesional y personal, pero también puede ser conectar con otras personas, parar, respirar, sanarte. Es necesario esas pausas y está bien y se pueden hacer durante el viaje. A veces vivir viajando creemos que es todo el rato estar como un viaje que te planteas de una semana, un mes. En ese viaje tú quieres conocer mucho, vivir muy arriba todo el tiempo, pero vivir viajando es un poquito distinto. Vivir viajando simplemente es que tu casa se mueve, tiene ruedas y no tienes un lugar fijo, pero hay que bajar ese ritmo, ¿no? Y a veces estás arriba y con mucha actividad y otras veces estás quieta, parada y haciendo otras cosas como lo harías en una casa, porque tu casa es la furgo. Y bueno, como os digo, ese momento de house sitting fue el momento de pausa y de hacer estos proyectos que necesitaba esa energía para ello y también de recalcular ruta. Estamos en 2023, yo había empezado a viajar, a vivir viajando todo el tiempo en ruta desde 2015 y a atravesar muchas situaciones. Y en ese momento tomé la decisión de vender esta furgoneta. Fue una decisión súper difícil porque un poco parecido a aquella ruptura, ¿no? También fue terminar muchas cosas. Si yo vendía mi furgo, primero, ¿qué iba a hacer? ¿Dónde iba a vivir? Y también era mi herramienta de trabajo. Yo en ese momento generaba ingresos de contar mi viaje. Pero hay algo que me decía que ya había llegado ese momento de frenar, de parar o de pasar a otra etapa. Había aprovechado y había ido a visitar a mi familia en España, me había ido a viajar a Argentina y me daba cuenta que ahora mismo el tener la furgoneta en México, que la tenía en ese momento, me pesaba más que darme libertad. De nuevo, con esa pregunta de ¿para qué estoy viajando? Pues una de las respuestas era para sentirme libre de ir y estar donde yo quiera, cuando quiera. Y hasta ahora la furgo me había proporcionado esa libertad, pero en ese momento ya no. En ese momento yo quería hacer otras cosas y ya había hecho esto. No es que no quisiera seguir haciéndolo, es que ya estaba, ya me sentía súper satisfecha. Y decía, bueno, igual que esta ha sido mi tercera furgo, puede haber una cuarta. Spoiler, sí que la hay. Pero ahora no va por ahí. Ahora necesito cerrar este capítulo. Estoy aquí en México, fui para abajo, para arriba, me encerró una pandemia. Estoy como encerrada por algo. Así que, pues, como los GPS, ¿no? Recalculamos ruta, vendemos la furgo y vuelta a empezar. Que esa incertidumbre da mucho miedo. Porque es bueno, ¿y ahora dónde voy a vivir? Todo eso vendría después, todas esas decisiones, pero antes quiero remarcar que pasé un 2023, un año en soledad. Casi la mayor parte de ese año, excepto ese viaje a Argentina, estuve sola en el house sitting o sola en la furgo. Y ahí, mucha gente no tiene esa oportunidad de... Cuando digo sola, digo sin apenas contacto con otro ser humano. Porque yo tenía la enorme suerte de cuidar unas perras en una casa, en un lugar espectacular, maravilloso, con la playa, solo para mí. Pero no había vida social en ese lugar.
y me enfrenté a mí. Y dije, venga, pues hago estos proyectos, la serie, el libro. Uy, ya está, ya terminó la serie, ya termina el libro. Y eso me hizo mucho volver a mí y convertirme en mi mejor amiga. A mí me daba mucho miedo estar sola. No solo viajar sola, ¿no? Sino estar conmigo. Es como, no conocía quién era Bea, ¿no? Y entonces aproveché también todo ese tiempo para disfrutar mucho de la soledad. Ahora que algo no cambio por nada, me encanta pasar ratos conmigo, tener citas conmigo, tener días enteros solo conmigo. Y también me encanta compartir con gente, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero al menos ya no estás con gente para llenar huecos de soledad. Y esto me lo enseñó el viaje también. Tanto estar en furgo, sola, como fueron muchos momentos en esos años, como estar en una casa sola. Así que, ya siendo mi mejor amiga, en enero de 2024 recibo otra vez esa llamada que no quieres recibir cuando estás viajando. Yo ya había tomado la decisión de vender la furgo, aún no estaba vendida, y de que se estaba cerrando algo, ¿no? Algo lo sentía, pero esta llamada fue la señal clarísima de ya está, vamos a cambiar. Esta llamada me decía que mi hermano había fallecido. También, inesperadamente, por sorpresa, y esto no se lo he contado a nadie en público, pero creo que es importante también contarlo, ¿no? Como os digo, hay siempre mucha gente que habla de ti según lo que muestras, y que si ya no viajas, que si no pones nada, bueno, que si vuelves a España y ya te quedas en un sitio. Pues sí, a veces pasan esas cosas, y a veces yo volví a España unos meses más tarde. Decidí que tenía que vender mi furgo, entonces ya sí o sí puse toda la energía en hacerlo y volverme a España a procesar cosas y a recalcular. Claramente era un momento de cierre, se acababa una gran etapa en mi vida y no tenía ni idea cómo iba a ser la siguiente, pero había muchos mensajes que estaba teniendo de ya, cierra, piensa, ¿qué quieres hacer ahora con tu vida? Si lo que estás haciendo sigue siendo alineado contigo, lo que quieres, si hay algo que quieres añadir, si hay algo que quieres quitar. Y bueno, mi manera de procesar este cierre fue, por un lado, con gratitud. Gratitud porque esos momentos los pude pasar con algunos amigos cerca y en la distancia, porque tenía un lugar para quedarme, que era la casa que estaba cuidando, y eso me permitía vender mi furgo tranquilamente, porque se la vendí precisamente a esta pareja con su perrito, y porque pude ir cerrando. Era como, cierro esto, cierro esto, cierro esto. Metí unas pocas pertenencias en 2 maletas, que son estas que veis aquí, de lo que tenía en mi furgo. De todo lo que tenía en mi furgo solo me quedé con esto, y me fui. Y me despedí de esa antigua yo, de esa que estaba en México disfrutando con la furgo, grabando en YouTube. Este fue el final de todo lo que os fui grabando en YouTube, la venta de mi furgo, con los últimos capítulos que pudisteis ver ahí. Y bueno, yo tenía muchas cosas que procesar, ¿no? Había habido varios palos fuertes golpeando mi vida en ese año, o en los últimos años, y necesitaba pausar de nuevo y encontrarme y preguntarme cosas. Y en julio del 2024 fui a España sin saber ni por cuánto tiempo ni dónde iba a vivir. Yo solo tenía 2 maletas como pertenencias, pero sí tenía claro que quería disfrutar de la vida social después de haber estado un año prácticamente sola, también por decisión propia. Y muy interesante ese experimento, si alguna podéis hacerlo. Pero necesitaba un poco de sentirme en compañía, ¿no? De hecho, bueno, celebré mi cumpleaños en compañía de mis amigos de siempre, que fue una maravilla. Y de llenarme un poquito de gente, ¿no? Me apetecía hacerlo de gente que hacía mucho tiempo que no veía, hacía 10 años prácticamente que había estado fuera. Y volver a España también fue el momento de abrir otras cosas. Me estuve formando también, hice varios cursos de
cosas que me gustan. Entre ellas el mejorar mis habilidades para hablar con la gente, hablar ese uno a uno, escuchar, me encanta. Y crear nuevos proyectos como mi mentoría valiente, que precisamente nace de todos estos años de experiencia y que es para mujeres que quieren comenzar a viajar en furgoneta. Porque sé por lo que pasan, sé los miedos, las dudas, las preguntas y la necesidad de sentir que no estás sola en esos momentos. Y por eso creé esta mentoría en la que nos vemos todas las semanas en directo, hablamos, resolvemos dudas, aprendemos. De hecho, hay un montón de información práctica para quien no tiene ni idea de viajar en furgo y quiere viajar en furgo. Y de hecho, también pasa la realidad, ¿no? Este fue un encuentro que hicimos hace muy poquito y donde nos vimos esas mujeres que nos habíamos conocido online, ese grupo maravilloso. Nos vimos en persona, muchas ya con sus furgonetas que han conseguido ya, que pasó de ser un sueño a que es una realidad. Y estoy disfrutando muchísimo de esto, de ayudar a mujeres a que experimenten lo que yo viví. ¿Y en qué fase estoy yo ahora también? Bueno, estoy en esa fase de esa pregunta que me había hecho al empezar a viajar sola. ¿Qué necesito ahora? Y bueno, estando aquí en España me he planteado, bueno, ¿quiero una furgo? Vale, pues sí quiero una furgo. Me encanta viajar, me encanta ser libre, me encanta irme por ahí y no tener que volver a dormir a algún sitio. Me encanta tener mi casita conmigo y bueno, en este caso, ¿qué furgo elijo, no? Pues yo hice lo mismo que hago con mis alumnas de la mentoría. A ver, primero, ¿qué es lo que necesitas ahora? ¿Qué es un vehículo grande, es un vehículo para vivir, es un vehículo para unos días? Y bueno, así llegué a la conclusión de que, aunque era muy raro para mí pasar de vivir en una furgo, tener mi furgo grande, camper, que estás de pie, que tienes todas tus comodidades, a pasar a una furgoneta pequeñita, me di cuenta que si era honesta conmigo misma, era esto lo que necesitaba ahora. Necesitaba una furgo más pequeña porque yo no iba a vivir todo el tiempo en una furgo. En estos momentos, ya lo había hecho por 10 años. Ahora lo que quería era una furgo que me diera libertad para hacer otras cosas y también para dormir en ella cuando quisiera y irme una semana, 2 semanas por ahí, pero ahora mismo lo necesitaba para otras cosas. Como decimos, esto de quitarse las etiquetas, ¿no? Pues aprendí a quitarme esa etiqueta también, ¿no? De la furgo camper, no, ¿qué necesito ahora? Y me encanta porque gracias a esta maravillosa pregunta, muchas mujeres se dan cuenta de, es verdad, a lo mejor ahora es esto. ¿Quién te dice que no puedes cambiar en 1 año, 2 años, 5 años, no? Esto es mi 4ª furgo, imagínanos si se puede cambiar. Entonces, haciéndome esa pregunta de qué necesito ahora, vino la furgo y vino algo que ha sido un sueño para mí desde hace muchísimo tiempo. Eso que está ahí, que tú te ves cuando te imaginas o que te dicen que te imagines en el futuro, lo ves ahí y sabes que llegará en el futuro. Lo que pasa es que no sabes cuándo y ni siquiera empiezas a ponerlo en marcha. De hecho, alguna de vosotras puede que os pase con la furgo, ¿no? Está ahí. Bueno, pues está ahí. Estos últimos años he trabajado mi tablero de visión, mi vision board, donde pongo con fotos, con imágenes, qué es lo que yo quiero en mi futuro. Y básicamente, esta imagen que veis, la imaginé años antes, ¿no? Era mi pequeña furgoneta camper, tiene que ser camper sí o sí, tengo que poder dormir en ella al menos. Y una casita en el campo. Una casita que apareció, bueno, porque cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Y que ahora me está llevando mucha energía y que quiero adecuar, pero que se va a convertir en mi base, ¿no? Yo voy a seguir viajando en furgo, viajando de otras maneras. Hoy que ya lo he hecho este año pasado, en 2025, pero también quiero tener una base a la que volver. Eso es algo que extrañaba mucho cuando estaba viajando en furgo, que siempre, bueno, o tenía que volver a la furgo a veces pues le pasaban cosas, como ya visteis, y ahora, 10 años después de vivir viajando, me doy cuenta de, no, yo quiero una base, también quiero crear una comunidad, y de ahí ir saliéndome, ¿no? Y ahora eso es lo que necesito, y tengo que ser honesta conmigo misma, y eso no quiere decir que no me encante viajar en furgo, o vivir viajando en furgo, claro que me encanta, y si no fuera por eso, yo ahora no sería la que soy ahora, y no sabría hacerme todas estas preguntas. Que básicamente está todo resumido aquí. Esta soy yo ahora, esta Bea, que empezó a
crecer y salir de ahí en 2015. Ahora en 2026 soy esta Bea que ha aprendido todas estas lecciones. Ha aprendido a respirar y a elegir cuál es el primer paso y ya está. Ha aprendido que cualquier decisión, sea vivir viajando o no viajar, que también es una decisión, implica renuncias, implica sacrificios y está bien. Ha aprendido a llevar su negocio de muchas maneras, incluso cambiar de negocios. Ha conectado con su intuición, ha aprendido a ser flexible, a recibir todos los cambios y cierres con gratitud, a cultivar las relaciones de la manera que tienen que ser, con mucho amor, a preguntarse qué necesito ahora, porque esa va a ser siempre la mejor decisión a tomar. A lidiar con la familia y con los amigos desde la distancia de una manera respetuosa, a ser mi mejor amiga y a disfrutar mucho los momentos en soledad, a aceptar las críticas si son constructivas, si son para cambiar y para mejorar bien, y si no, a que me entren por aquí y me salgan por aquí, básicamente, aunque sean de mí misma, porque me di cuenta que la peor crítica soy yo misma. A tomarme momentos de pausa cuando lo necesito, aunque la gente me pregunte, me diga, me cuestione, da igual, yo sé cuando necesito la pausa, ¿no? A quitarme esas etiquetas, a proveerme de seguridad, a darme cuenta que si tomo la decisión de viajar en furgo, depende mucho del clima. A aprender a hacer esos momentos de cierres con calma, con tranquilidad y con mucho agradecimiento, y aprender a disfrutar de los momentos de aperturas como este en el que estoy, desde hace unos meses, y precisamente como esta ha sido la mejor experiencia de mi vida y lo que ha hecho que todo ese aprendizaje ahora me haga ser lo que yo pienso que es la mejor versión de mí. Quiero ayudarte a que si tú también sueñas con viajar en furgoneta, aunque no sea irte a vivir en ella, pero quieres probar esa experiencia, quieres sentir la libertad, quieres conocer lugares, conocer otras personas que están como tú también viajando en furgo, tener una tribu de otras mujeres como tú que sienten ese llamado. Por eso he creado mi mentoría valiente, solo para mujeres que quieren comenzar a viajar en furgoneta, que todavía no tienen su furgo, o que a lo mejor la tienen, pero todavía tienen mucho miedo de salir con ella. Todo eso que he vivido en más de 10 años, lo condenso aquí en 3 meses de mentoría, donde además de un montón de información, me tenéis a mí para preguntar cualquier duda que os surja. Hacemos dinámicas, conectamos con tu tribu, que es con otras mujeres como tú, que también quieren comenzar a viajar en furgoneta, que también se sienten solas porque alrededor de ellas no hay nadie que quiera hacer esto, que no saben por dónde empezar porque hay un montón de información, siguen a un montón de viajeros en las redes sociales, pero no sabes si eso va a ser para ti, no sabes hasta qué punto debes saber de tal o cual cosa, y donde conoces además otras mujeres que ya llevan muchos años viajando, con las que podrás hablar cara a cara y te van a inspirar muchísimo. En 3 meses vas a sentirte capaz de realizar tu propio proyecto y vas a tener una comunidad que antes no tenías. Durante esos 3 meses vemos 12 módulos de teoría, de práctica y con reuniones grupales todas las semanas. Cada módulo va llevándonos por un viaje para ir preparando esa vida en furgo, ¿no? Desde cuál es mi objetivo, qué tengo ya, qué me falta, qué furgoneta necesito, cómo la quiero, cómo es mi diseño camper, cómo consigo el dinero para eso y para vivir viajando, qué mentalidad y cómo manejo mis emociones, tanto al principio como ya viajando, cómo encuentro lugares para dormir, para cargar agua, cómo va a ser mi día a día, cómo me convierto casi sin querer en una persona mucho más minimalista, mucho más sostenible, cómo me mantengo segura, qué tengo que saber de mecánica, cómo conecto con mi nueva tribu, mi nueva comunidad y cómo lidio con la familia y los amigos que se quedan atrás pero que quiero seguir teniendo en mi vida, ¿no? Y cómo planifico cualquier sueño que tenga, ya no solo este de viajar en furgo, sino cualquiera. Aquí te doy todas las herramientas que yo ya he usado, que mis alumnas han usado y que funcionan para que crees tu proyecto, para que disfrutes de prepararlo y para que deje de ser ese sueño que siempre has tenido
y sepas que sí o sí se va a cumplir. Si te apetece formar parte de esta mentoría, escríbeme a mi email bea@verdepordentro.com, y aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar también la manera de acceder, y yo estaré encantada de acompañarte en este sueño, porque yo mejor que nadie sabe lo importante que es para ti y el bien que te va a hacer, que escuches esa vocecita y que decidas que caminemos juntas por este camino. Espero que este vídeo te haya gustado. Ha sido un poco un resumen de muchos años y muchas anécdotas, pero quería hacerlo para que me conocierais y porque si te has sentido identificada con cualquiera de esas situaciones, que sepas que no estás sola, que estoy yo aquí y como yo hay otras muchas mujeres y muchas con ganas de que tú seas parte de su tribu también. Así que si lo sientes, ya sabes, en la descripción te dejo cómo contactar, puedes escribirme y te espero. Quiero que caminemos este viaje juntas.